Se preguntarán cómo podemos determinar esa tasa interna de forma directa. Entonces, veamos cuándo probablemente pueda ser. Decíamos que el modelo matemático que vamos a retomar es el modelo del costo anual. Esta va a tener solución directa si en esa ecuación, si en esa igualdad, solo aparece una incógnita. Veamos qué pasa cuando P es igual a 0. El primer término, ¿qué se nos hace? Se nos hace 0. ¿Y qué nos está quedando? L por la tasa más D igualado aproximadamente ¿a qué? A los ingresos. Notamos que ya al simplificarlo, solo me queda una incógnita. Por lo tanto, por despeje, encontramos la I, R, también llamada tasa efectiva o TIR. Pero también miremos qué pasa cuando el término del valor de recuperación es 0. Este término se desaparece. ¿Y qué nos queda? Nos queda el primer término, P, multiplicado por el factor A dado P con respecto a la TIR y N, más D, todo eso es costo total, igualado ¿a qué? A los ingresos. ¿Y cuántas incógnitas aparecen? Una. ¿Cuál es esa incógnita? La incógnita es el factor A dado P que contiene la TIR. Entonces, ¿qué pasa? Que primero encontraríamos el factor A dado P y por el procedimiento de interpolación vamos a encontrar la TIR que está, digamos, de forma indirecta. Pero yo puedo asegurar que vas a tener solución directa si solo si los costos de operación y los ingresos de operación son series, consecutivas y uniformes. Si son el mismo valor y es uniforme durante la vida económica, entonces la solución es directa. Pero si esos costos de operación o los ingresos, imagínense, apareciera un gradiente, estos van a ser afectados por un factor A dado G, y ahí vuelve a estar inmersa la TIR y vuelve a aparecer otra incógnita. Por lo tanto, su solución en ese caso no es directa. Hemos visto hasta el momento la diagramación de los flujos en escala de tiempo. Hemos planteado el modelo. Ya dijimos que puede ser costo anual o valor presente, pero siempre vamos a utilizar la técnica de costo anual para la solución de nuestros problemas. Hemos elegido, en base a las incógnitas, el proceso de solución, pero ahora, ¿cómo vamos a tomar la decisión de viabilidad cuando se nos dé la TIR de manera directa? Bueno, la certeza se puede obtener evaluando el modelo con tasas inferiores y superiores a la TIR para observar el comportamiento de los resultados. Por ejemplo, si al evaluar con una tasa inferior a la TIR me genera ganancias, quiere decir que el proyecto va a ser viable de 0 hasta la TIR y va a presentar pérdidas con tasas superiores a la TIR. Pero, si al evaluar con tasas inferiores a la TIR me presenta pérdidas, quiere decir que ese proyecto es no convencional y va a generar viabilidad con tasas de la TIR hacia adelante. No es muy conveniente para el inversionista porque estaría trabajando con tasas altas. Veamos que también puedo observar el comportamiento de los flujos de efectivo del proyecto en una escala de tiempo. Pero esta escala de tiempo es la gráfica, en donde estamos reportando los resultados de las evaluaciones con respecto a las
las tasas de rendimiento. Vemos en qué zona están reportando ganancia y en cuál zona estaría reportando pérdida. Y en base a la gráfica, comparar, ubicar la TEMAR y definir si es viable o no viable. También puedo utilizar el criterio de la comparación, note, de la TIR con respecto a ¿quién? A la TEMAR. Pero ojo, porque esta comparación puede variar dependiendo del tipo de proyecto. Si su proyecto inicia con un costo inicial, con un costo en el punto cero, y los flujos de efectivo neto operacionales seguidos son ganancia, es probable que el resultado del flujo de efectivo neto total, comparando ingresos totales contra costos totales, inicie con ganancia desde la tasa del 0%. Quiere decir que esta va a presentar viabilidad entre 0 hasta la tasa. Y cuando sea o tenga este comportamiento, usted compara la TIR con respecto a la TEMAR. Y si la TIR es mayor que la TEMAR o igual, el proyecto va a ser considerado aceptable. De lo contrario, se rechazaría. Pero también puedo tener un proyecto no convencional. ¿Cómo sería el comportamiento de este proyecto? Él dice que el flujo de efectivo neto operacional es positivo inicialmente. Acordémonos que como son operacionales, estoy hablando de ganancias a partir de 0 y visibles en 1, ¿verdad? 1, 2, 3 en adelante, este está presentando ¿qué? Ganancia. Pero después de tener una serie de ganancias que pueden ser uniformes o no uniformes, y después aparece un costo, es probable que el flujo de efectivo neto total, ya estamos comparando ingreso total con costo total, me esté presentando pérdida. Y va a presentar pérdida, mire, desde la tasa del 0% hasta la TIR. Y después de la TIR genere ¿qué? Ganancia. Ojo, mire, el criterio ahora ha cambiado. Cuando tenga estas características, quiere decir que la TEMAR tiene que ser ¿qué? Mayor o igual que la TIR para que el proyecto sea viable. De lo contrario, el proyecto se rechazaría. Ahora ya estamos preparados para evaluar proyectos. Comencemos con el siguiente. Este dice, una nave industrial puede adquirirse por $50,000 como un proyecto de inversión para alquiler. Imaginemos que van a poner una maquila, un taller, se puede encontrar en un parque industrial y fue adquirida en este valor y nos va a servir para alquilarlo. Los ingresos por ese alquiler van a ser ¿de cuánto? De $2,000. ¿Y cómo van a ser? Van a ser anuales. Los costos de administración del propietario va a ser de $1,000 y también van a ser anuales. Estamos hablando de series uniformes, tanto en costos como en ingresos. Se prevé que el valor de recuperación será el mismo por la plusvalía al final del tiempo de conservación de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el valor del edificio, ese ya no lo va a tener, pero el terreno ha ido ganando plusvalía y por lo tanto su valor de venta al final de los 5 años siempre va a ser el mismo. L en 5 es $50,000. Determine si el proyecto es viable para una TEMAR del 10% con la cual trabaja el inversionista, por el método de la tasa interna de retorno. Apliquemos los pasos comenzando con el diagrama de flujo. Está sencillo, colocamos el costo inicial,
su valor residual, que va a ser el mismo monto. Los costos y los ingresos, notemos, son uniformes. Y esta es la TEMAR del inversionista. Reportado esta información, procedamos a desarrollar el modelo matemático. ¿Qué técnica vamos a utilizar? La técnica del costo anual. Y decimos P menos L distribuido por el factor dado P con respecto a la TIR y su vida económica de 5 años, más L por la TIR, más los $1,000 de costo operativo, igualado aproximadamente ¿a qué? A los ingresos operativos. Observamos que aparecen dos incógnitas, el factor dado P y la TIR, pero en esta P y L son iguales. ¿Qué quiere decir? Que como P y L son iguales, al simplificar nuestro modelo nos queda de la siguiente manera. Observamos que después de tener dos, ahora me he quedado con una sola incógnita. Por lo tanto, comenzamos su despeje. Su solución va a ser de manera directa. Despejamos I sub R, 1,000 que está sumando, lo pasamos a restar al siguiente lado y lo dividimos entre P. Al procesar, nos está dando la TIR o la I sub R 0.02, que equivale a decir 2%. Pero, ¿cómo saber realmente si va a ser viable para tasas de 0 a 2? Decíamos que con certeza lo podemos hacer evaluando el modelo con tasas superiores e inferiores. Comencemos evaluándolo con la tasa del 1.5, que es menor a la TIR de 2. Le damos y procesamos los datos y observamos que en el lado de los costos tenemos $1,750 anuales comparado a $2,000 anuales. Vemos que estos ingresos logran cubrir los costos, los ingresos son mayores que los costos y genera una ganancia de 250. Esto nos está significando que abajo de la tasa del 2, miren, abajo de tasa de 2, el proyecto que estaría reportando ganancias con tasas inferiores. Para asegurarnos, veamos el comportamiento con tasas superiores. Evaluamos ahora, según las tablas, con la tasa del 2.5. Procesamos y al comparar los costos con los ingresos que observamos, los costos ahora son ¿qué? Son mayores que los ingresos. ¿En cuánto? En $250. Era de esperarse. El proyecto va a ser viable de 0 hasta 2% y con tasas superiores a 2, ¿qué pasaría? El proyecto reportaría pérdida para tasas superiores a la TIR. Observemos su gráfica. Notemos, va a comenzar con ganancia, la ganancia máxima la va a tener con el 0% porque no paga valor de costo de capital, el valor cronológico es 0, y va a ser viable hasta la tasa del 2%. Después de esta, el proyecto va a generar pérdidas. En esta gráfica ubicamos la TEMAR del inversionista, que es 10, y está ubicada ¿en qué zona? En la zona de las pérdidas. Quiere decir que ya puedo tener un indicio de que este proyecto no va a ser viable. Hemos diagramado, planteamos nuestro modelo, le hemos dado solución, hemos encontrado la TIR, pero es importante que comparemos esta TIR con respecto a la TEMAR y vemos que está en la zona de las pérdidas, por lo tanto concluimos que al analizar los resultados se establece que la alternativa será viable con tasas, observe, inferiores o iguales hasta el 2%. Y por lo contrario, con tasas superiores a la TIR, este va a presentar ¿qué? Pérdidas.
Note que en la primera parte lo que estoy estableciendo es el rango de tasas viables y no viables, pero no he metido un juicio específico para la TEMAR del 10. Ahora continuamos y decimos, para una TEMAR del 10% del inversionista, se concluye que el proyecto no es rentable, dado que la TIR es menor que la TEMAR, para un tiempo de estudio de 5 años. Y note que estas características fueron de un proyecto convencional.